Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Continuamos en Proyecto Federal con un amigo, un periodista, un compañero, Jorge Grez. Jorgito, vamos a pasar ahora al escenario electoral y yo digo, ya Tucumán está pegado a Chaco, porque en Tucumán ya se habló mucho durante la semana, se va a seguir hablando, no me cabe la menor duda, pero atado a Tucumán y lo que está pasando en Tucumán, se avecina Chaco. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, como la gente argentinísima debe recordar, y si no se lo recordamos, yo tuve suerte de vivir muchos años en Chaco. Conozco bien el Chaco, hemos hecho algo para esta pantalla, lo cual agradecemos también. Aprovechamos a mandar un abrazo a la directiva argentinísima que nos ha dado una posibilidad de laburar. El Chaco, hay que tener dos perfiles para medir la situación en Chaco. La primera es que la candidata radical a gobernadora, Aida Beatriz Ayala, es candidata de Massa y de Macri. Sí. Juntos. Los quiere a los dos. Los quiere a los dos, sí, profundamente. Es bígama. Sí, en otras cosas es bígama, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de política. Netamente. Políticamente también ha sido bígama durante mucho tiempo, porque viene de la dictadura, viene de Ruiz Palacio, viene de una cuestión complicada y hoy parece ser radical. Bien. Digo parece ser porque radical pura no es. Pero bueno, es la candidata que presenta el radicalismo, el PRO y el Frente Renovador en el Chaco. Ahora bien, Macri dijo que había que tener cuidado con la elección en Chaco y con la elección nacional. Obviamente que la lectura primaria está queriendo sembrar duda a la elección de Scioli a nivel nacional. Pero hay una lectura secundaria que es, tengamos cuidado con lo que Macri le ordena a su gente, que en el Chaco son 3, sí, pero bueno, es un detalle, sí, con lo que Macri le ordena a su gente que hagan en el territorio. Porque en el Chaco la gente del PRO son pocos, es cierto, pero son muchos los militantes radicales. Sí. Y es mucho el poder que tiene la intendenta ingeniera Aida Beatriz Ayala a través de la caja del municipio. Y a través del gremio de los municipales y de alguna cuestión que también es complicada. Yo ya pedí en la última editorial que hice en nuestro programa que por favor mantengamos la dignidad y mantengamos la altura política. Porque si vamos a ser funcionales al pedido del tío Mauricio, puede ser complicada la elección en Chaco. De hecho, el gobernador está pidiéndome, lo charlábamos con vos recién, está pidiendo veedores internacionales, nacionales, y le pide a la militancia del Frente Chaco Merece Más que no reaccionen ante provocaciones. Porque se presume que de aquí al 20 de septiembre puede haber cualquier tipo de provocación por parte de la oposición y algunas más encubiertas. Ahora, cuando uno habla de esto, habla de hasta dónde son capaces de llegar para crear un mal clima electoral de cara a octubre. Bien, ¿hasta dónde? A ver. Hasta incluso sembrar discordia entre argentinos y están buscando sangre. Lo que están buscando es sangre. No la obtuvieron en Tucumán, pero posiblemente vayan por lo mismo en Chaco, y el pueblo argentino tiene que estar muy maduro y muy pensante para no caer en lastimarnos hermanos contra hermanos. Es muy grave lo que plantea la derecha desde el punto de vista de los factores económicos, porque aquí también estamos hablando de plata. Macri es un gerente de las multinacionales que quieren gobernar este país. Y esto puede llegar incluso a poner a pobres contra pobres otra vez. Sabemos cómo termina esa historia en nuestro país. Jorge, por un lado nos encontramos dentro de la campaña estos mensajes, bueno, directamente hablar permanentemente, instalar en los medios, hablar de Tucumán. Y me refiero a algún sector de la oposición, o toda la oposición, como querramos abordarlo. Y por otro lado nos encontramos con que un lado, y en este caso puntualmente el Frente para la Victoria, sigue hablando de propuestas. Ayer estuvo Daniel Scioli en CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, diciendo quiero ser el presidente de los pymes. Mi padre era pyme y las pymes proveen el 70% de la mano de obra. Y el otro elemento que lo repite reiteradamente, porque vamos a confesar, hay gente que no le tiene confianza a Scioli, tenemos que decirlo. Claramente. Pero él, en reiteradas oportunidades, dijo, no quiero que el salario sea una variable de ajuste. Y cuando lo repite reiteradas veces, uno dice, está asumiendo un compromiso
político. No quiero que el salario sea una variable de ajuste. Y por otro lado, vemos que hay silencio con respecto al mismo tema, pero hay todo un entorno. Y ese entorno parece que dan vuelta como moscas. Y empezamos, bueno, tenemos muchísimos. Tenemos de Esper, tenemos de Melconian, tenemos un montón de referentes. Eso te iba a decir, no hay silencio. Cuando Melconian dice algo habrá que hacer con los 3 millones silencio de... por parte del candidato a presidente. Pero su gente habla por él. Uno habla por sus acciones y por la gente que elige para formar un equipo. Cuando Melconian dice algo habrá que hacer con los 3 millones de jubilados que no aportaron, Sí. y son un gasto, eso no es silencio, eso es una definición. Bien. Es una definición política concreta. Bien. Al tipo decir, estos 3 millones no le corresponde estar jubilado, yo estoy dando una definición de política económica concreta. Y vos lo sabés mejor que yo. Eso es una... Vos me decís, Macri no lo dice. Y Macri no lo dice, pero ¿va a ser ministro de Economía Macri? No, van a ser ministro de Economía la gente de su equipo. De hecho, lo acompañó Melconian cuando tuvo la reunión con el denominado, bien mal denominado, Círculo Rojo, y le dijo, ustedes van a poner el tipo de cambio. Exactamente, pero ahora yo digo, el Círculo Rojo, el Macri le dice, ustedes van a poner el tipo de cambio al Círculo Rojo, gobernando la derecha, gobernando Macri, por ejemplo. ¿Le hace falta que Macri se lo asegure o ya lo saben? Yo digo, me parece que Macri no tiene que Macri le vaya a decir al Círculo Rojo que van a poner el tipo de cambio, es como si yo le fuera a decir a un maratonista que vamos a correr 100 metros llanos. O sea, no tiene sentido, porque no esté en condiciones de negociar, porque pertenezco a lo mismo, no. Somos diferentes. Y en la diferencia, en el caso de la derecha, nunca es enriquecedora, es destructiva. La diferencia en el caso del kirchnerismo y la famosa confrontación y la famosa grieta nos ha llevado a la soberanía. Puede gustarte o no el modo, pero nos ha llevado a la soberanía y a la libertad. En el caso de la derecha, la diferencia no se discute, pero ¿sabes por qué? Porque no se discute nada que no tenga que ver con el mercado. Porque el mercado regula nuestras vidas. Y eso es lo que está en discusión. ¿Cómo ves el escenario político? A ver, planteemos una hipótesis, siempre hay que trabajar así, periodísticamente, de triunfo del Frente para la Victoria. Y justo, ¿sabes por qué dice silencio? Porque un compañero periodista, Hugo Pressman, hizo 2 discursos imaginarios. Uno si ganaba Daniel Scioli y otro si ganaba Mauricio Macri, ¿no? ¿Y por qué me até ahí? Porque si ganaba Mauricio Macri dijo, bueno, la economía va a estar manejada por mis asesores. Y a la semana siguiente los asesores hablan de ajuste permanentemente. Vamos a ver cómo es el escenario en el caso de un triunfo del Frente para la Victoria. ¿Le van a querer quitar legitimidad a ese triunfo? Sí, probablemente eso sea así, le quieran quitar legitimidad a Scioli, pero guarda que Scioli no está solo. Scioli es todo el peronismo unido, todos los gobernadores, todo el kirchnerismo, incluso el más duro a través de Zanini, están columnados detrás de Scioli. Entonces, quitarle legitimidad a Scioli quizás sea posible. Incluso por algunos errores que él pueda llegar a cometer. Mirá lo que te digo. Te lo digo hoy con el diario del viernes, no con el diario del lunes. Totalmente, sí. Ahora, quitarle legitimidad a todo lo que hay detrás de Scioli, eso es mucho más complejo. Porque la diferencia entre el peronismo, que hoy respalda a Scioli, y el macrismo o el PRO, es la movilización del pueblo. El PRO no tiene capacidad de movilización. Para Macri, movilizar al pueblo y llegar a la gente tiene que decir que no va a privatizar aerolíneas, que no va a privatizar YPF. Tiene que decir lo que no va a hacer, no lo que sí va a hacer, porque lo que sí va a hacer no convence a nadie. Y eso es lo claro en todo esto. Scioli puede ser esmerilado, el peronismo y la militancia kirchnerista no. Entonces Scioli debe respaldarse en lo que tiene detrás. Él solo quizás no alcance. Él con toda la estructura, si lo hace bien, sí. Jorgito, muchísimas gracias por estar en el programa. Un placer, Gus. Un placer escucharte. Un gusto, como siempre, y nos estaremos viendo. Y compartir este espacio. Por supuesto, vas a volver acá. Abrazo grande, un placer estar con vos. Bueno, vamos a pasar, como la editorial del programa lo planteamos, vamos a pasar al bloque de salud, de abordar 2 temas importantísimos. Así que ya pasamos a la otra parte del estudio con Luis Villanueva. Gracias, Gustavo. Bueno, interesante escucharlo, como bien decías, a Jorge en este caso, ¿no? Tenemos también nuestro segmento, como siempre, de salud, ¿no? Para prevenir, para estar atentos, para estar informados, correctamente informados. Hemos invitado el día de hoy aquí a nuestro piso a la doctora Jorgelina Zabuki, ella es odontóloga, Jorgelina. Y justamente, Jorgelina, ¿no? Vamos a empezar entendiendo y definiendo qué es esto de la estomatitis aftosa recurrente, o más conocida como aftosa, ¿no? Muy bien.
La estomatitis aftosa recurrente es lo que llamamos aftas o lo que los pacientes dicen vulgarmente llagas. Doctora, me salió una llaga en la boca. ¿Qué es lo que se ve en estos pacientes? Es una erosión, la lesión, o sea, una pérdida de sustancia que es muy dolorosa, generalmente son múltiples, es muy raro que haya una lesión sola y que no deja cicatriz al resolver. Generalmente lo provoca, o sea, el paciente que tiene esta lesión tiene una predisposición genética para tenerlo. Y después hay múltiples situaciones, ahí estamos viendo algunas fotos, hay múltiples situaciones que actúan como gatillo desencadenante para el paciente que tiene la predisposición a tenerlo. Bien, generalmente lo importante siempre es hacer hincapié en la historia clínica y preguntarle al paciente si cuál es la primera vez que le apareció. La edad de aparición es muy importante porque estas lesiones se dan generalmente en pacientes, empiezan en la niñez o hasta adultos jóvenes. Después, si aparecen este tipo de lesiones a mayor edad, más de 35 o 40 años, ya hay que ahondar un poco más porque generalmente está relacionado con alguna otra patología de base. Después también si hay algún otro miembro familiar que padece esta enfermedad, algún tío, abuelo, hermano, mamá, papá, también es muy importante porque entra en esta base genética. Después la recurrencia de estas lesiones, o sea, la recurrencia quiere decir que hay momentos en los cuales el paciente no tiene lesiones en la boca, ¿sí? Un paciente no puede tener crónicamente una lesión por 2 meses, 3 meses, eso no es un afta. Después, bueno, respecto al tratamiento, una vez que se llega al correcto diagnóstico, por más de que sea algo muy común, siempre el paciente tiene que consultar para que el estomatólogo o el odontólogo haga el diagnóstico y una vez que se llega a ese diagnóstico de aftas, habiendo sacado todos los diagnósticos diferenciales y habiéndole hecho todos los análisis para evaluar que no haya ninguna otra patología subyacente que puede provocar la aparición de estas lesiones, bueno, ahí, según la cantidad de lesiones que le aparecen al paciente en el año, se puede manejar con medicación tópica, o sea que se manda a preparar una medicación y se coloca al paciente en la boca, o si son episodios muy frecuentes, más de 6 episodios al año, o que son múltiples las lesiones que son muy dolorosas y dificultan mucho la alimentación, se puede dar una medicación en forma sistémica. Son dolorosas las aftas, ¿no? Porque muy dolorosas. Algunos que la hemos tenido por alguna circunstancia en algún momento de nuestra vida, realmente es no solamente doloroso cuando querés hablar, sino cuando comés, te impide comer, te impide desarrollar una vida normal. Totalmente. Porque aparte te genera ese desánimo y ese mal humor lógico de la situación, ¿no? No, por supuesto, y sobre todo las zonas de localización, por ahí las que están muy atrás en la lengua, en la garganta, a la noche hasta dificultan para dormir, o sea, hay pacientes que no tienen una sola lesión, se minan. Después, bueno, o sea, lo que dijimos, ¿qué lo puede provocar? Lo puede provocar situaciones de estrés, número 1, es el gatillo número 1. Después también pueden estar relacionadas con alguna visita al odontólogo, el paciente que por ahí no tiene habitualmente, pero le pone una anestesia y después de que le dieron la anestesia le aparece el afta en la zona de la punción de la anestesia. Después algún cepillado brusco, algún alimento que una miga de pan muy dura y se lastimó y ahí aparece la lesión del afta. Después también, bueno, otro diagnóstico diferencial que se lo confunde con mucha frecuencia y se hace mal tratamiento es el tema del herpes, que es muy común también, pero que son dos cosas totalmente distintas y que se tratan totalmente diferentes. Por eso, por más de que sea algo muy frecuente y que esta palabra llaga engloba todas estas lesiones, la de afta, las del virus del herpes, o sea, por eso siempre hay que hacer la consulta para que el profesional dé el diagnóstico certero de la lesión, ¿sí? Existe entonces, por lo que voy interpretando, lo que vas contando, en algunos casos, ¿no? En casos que son muy puntuales, como una especie de cronicidad que se puede dar respecto a la patología, si bueno, no se puede llegar a encontrar alguna solución, ¿no? Claro, o algún tratamiento. El término puntual. No sería cronicidad, sino periodicidad. Periodicidad, perdón. Eso es lo que, o sea, la lesión aparece,
Si uno no le da tratamiento, el afta vulgar en 7-10 días resuelve. El problema es que durante esos 7-10 días el paciente está con un dolor terrible y come cualquier cosa y hay encima alimentos que exacerban el dolor, todo lo que sea ácido, picante, todo eso hace que duela mucho más la lesión. Pero al cabo de 7-10 días va a involucionar y no va a dejar rastro, no deja cicatriz ni nada. Pero sí, el episodio vuelve a aparecer ante otra de estas situaciones que actúan como gatillo. Por lo tanto, si esas apariciones son muy frecuentes y ya, o sea, por ejemplo, un chico que está en etapa de estudio, que tiene que rendir, que está con el estrés a full, se brotan permanentemente y que es muy incómodo, bueno, para esos pacientes existe una medicación que se puede hacer preparar, se toma una pastilla todos los días y eso va haciendo que los brotes sean cada vez más espaciados, las lesiones más chiquititas, menos dolorosas, hasta que el paciente está sin lesiones, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna edad puntual o puede ser desde alguien muy chiquitito a una persona, bueno, que puede ser longeva? No, por eso. La edad para las aftas, si son aftas vulgares, aparecen desde chicos hasta adultos jóvenes, hasta 35 años, 40 como mucho. Ya a partir de esa edad hay que empezar a descartar otras cuestiones. Bien. También otra cosa a tener en cuenta es que por ahí hay pacientes que fuman y el cigarrillo enmascara la aparición de las aftas. O sea, esto no quiere decir que el cigarrillo sea beneficioso. Sabemos que el cigarrillo es muy malo y de hecho da otras patologías. Pero en estos casos, si un paciente fumó y deja de fumar a los 35 o 40 años y ahí aparecen las aftas, puede ser que las haya tenido todas las vidas, pero estaban enmascaradas por el hecho del cigarrillo, porque el cigarrillo hace que la mucosa se engrose como una cuestión de defensa. Entonces, al eliminar el cigarrillo aparece el afta, ¿sí? ¿Qué medidas preventivas podemos adoptar en cuanto a la higiene, en cuanto a la alimentación, para que, bueno, seamos menos o el riesgo sea menor a tener algún tipo de aparición de afta, por ejemplo? No, lamentablemente con respecto al afta no hay ningún tipo de prevención. Obviamente que la higiene sí, o la higiene para tener una salud en todo el aparato bucal y por cualquier otra cosa. Todo lo que no esté higiénico va a actuar también como desencadenante y no va a ayudar al medio. Pero esto dijimos que el origen es genético, por lo cual dentro de una genética después hay situaciones que van a actuar como gatillo. O sea, si yo lo puedo relacionar con alguna ingesta de que tomo algún medicamento y eso me desencadena la reacción, bueno, sí, obviamente voy a tratar de sacar ese medicamento, alguna pastilla anticonceptiva, algo puntual, pero si no, o sea, son estas situaciones. Por eso digo que hay que hacer el tratamiento correcto para ese paciente con una medicación tópica si son pocos episodios, una cremita que se manda a preparar y se coloca en la boca, o si ya son muy periódicos y muy dolorosos y muy florida la aparición de la enfermedad, se toma una medicación sistémica para que el paciente no tenga más lesiones. Jorgelina, queremos agradecerte mucho por haber venido. Danos un email. Aquellos que nos están viendo, quieren contactarse contigo, quieren ir a visitarte al consultorio, bueno, y tener la posibilidad, ¿por qué no?, de tener una mejor salud bucal. ¿A dónde lo pueden hacer? Bueno, mi mail es jsabuki@gmail.com. Si no, también estamos en el servicio de estomatología del Hospital de Clínicas de acá de Capital. Perfecto. Jorgelina, muchas gracias por informarnos un poquito más y darnos de nada, gracias por invitarme. Mejores prevenciones del cuidado de la salud. Hasta luego. Un placer. Vamos ahora con Gustavo y bueno, vamos a hablar de un tema que bueno, lo habíamos adelantado, ¿no? Estos momentos que a veces nos pasan en la vida, donde esa emoción violenta aparece, no sabemos por qué, de la noche a la mañana, y queremos conocer un poco más sobre el tema. Gustavo, vos, dale. Bueno, estoy muy inquieto para profundizar sobre el tema. A ver, vamos a darle primero un abordaje cinematográfico y después un abordaje criminalístico. El cinematográfico es la película Un día de furia, donde realmente, bueno, nos marca muchas cosas de los hechos cotidianos de aquella persona, bueno, que explota, ¿sí? Claro. Y en el criminalístico, el crimen de Martindale, el último, obviamente que está grabado con la figura del femicidio, pero dejando de lado lo criminalístico, es dentro de la lógica humana. Una persona que asesina a su mujer a sabiendas que sus hijos van a quedar sin padre porque está preso y sin madre porque falleció, ¿no es cierto? Entonces, las explosiones llegan a ese tipo de situación y los abogados que querrán plantear o no la figura de emoción violenta.
Claro, sí, hay varias cosas diferentes, ¿no? Por un lado, cuando se habla de un estado de emoción violenta, justamente la parte racional del ser humano es como que entra como en suspensión. Sí. Es decir, si quedan los hijos o no, o digamos, son distinciones que la persona en ese momento no puede hacer. No las puede hacer. No las puede hacer. ¿Pero hay antecedentes o no? Digamos, la persona que tiene episodios así de mucha violencia puede responder a un cuadro clínico o no. Sí. Los cuadros clínicos pueden ser, el más conocido es el trastorno explosivo intermitente, que justamente es un trastorno del control de los impulsos. Hay un estímulo y hay una respuesta de manera inmediata. No hay en el medio la razón, no hay en el medio un procesamiento de la situación. Se llama trastorno Explosivo intermitente. O sea, a ver, ¿cómo podemos decir? Se te salta la chapa en cualquier momento. Se te salta la térmica con mucha más facilidad que lo que pasa habitualmente. Es decir, hay una cosa muy notable y es, todos decimos que en algún momento podemos estallar. De hecho, uno lo ve en la clínica, que la mayoría de las personas dicen, yo soy tranquila o estoy bien hasta que en un momento exploto, ¿no? Es decir, todos tenemos la posibilidad de explotar. Lo que pasa es que lo hacemos frente a un estímulo importante o una acumulación de estímulos muy importante, y la famosa gota que rebalsa el vaso también. Entonces, hay un umbral. En el trastorno explosivo intermitente el umbral es muy bajo y entonces ante cualquier estímulo salta de esa manera tan irracional y tan violenta, ¿no es cierto? Y el otro trastorno tiene que ver con cuadros epilépticos del lóbulo temporal, donde hay una descarga, digamos, de esa parte del cerebro y que produce una reacción de la cual la persona es absolutamente no consciente, podríamos decir. Pero fuera de todos esos dos cuadros hay muchos temas que tienen que ver con la personalidad, la predisposición a la violencia, la predisposición a la impulsividad sin llegar a ser un trastorno explosivo intermitente, e incluso la psicopatía, que hoy al principio también se había planteado, en el sentido de manejar una situación para, digamos, pensarla tanto que lleva a una situación de simulación con el objetivo, digamos, de encubrir la responsabilidad de un acto. Entonces, digamos, las variantes son muchas desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista legal, que es de suponer que también, porque es muy difícil poder diagnosticar con precisión estos cuadros y hay que analizarlos por lo tanto dentro de un contexto, dentro de la predisposición del paciente, dentro de todos los tests y evaluaciones clínicas que se puedan hacer y después hay que discernir, y eso, bueno, es una tarea que no siempre es sencilla, ¿no? Vos estás explicando, obviamente, con mucho profesionalismo, como lo ejerces en tu actividad, en tu profesión, las distintas patologías. Y la gente trae de pantalla una pregunta que se hace y a partir de ahí lo voy a vincular con tu profesión. ¿Será que este desgraciado va a quedar libre porque va a argumentar emoción violenta? Entonces, hasta ahí, o si, bueno, no tengo elementos suficientes. Bien. Y uno empieza a preguntarse varias cosas. Los mails que mandó con anterioridad, donde de alguna manera le consultaba a alguien si lo cubría o no, si mataba a la mujer, ¿qué pasaba? De hecho, una situación donde creo que estaba fríamente calculado porque, a ver, cómo colocó los cuchillos, las distintas situaciones que... Inclusive estaba presente el abogado de la otra parte, no el abogado de él, el de la otra parte, y realmente la situación generó un engaño a simple vista de la gente. O sea, una persona que tiene el trastorno explosivo intermitente está caliente, quiero decir yo, llega enojado, acá es como que vino con una parsimonia, fue manejando los tiempos, y en el manejo de los tiempos, ahora sí, te voy a matar, ¿no? Por eso digo, cuando encontramos este tema de emoción violenta, presumo que la emoción violenta se produce en el momento donde en un intercambio permanente, sistemático, dentro de un contexto, pierde el control de una persona. Y acá iban a ponerse de acuerdo cómo distribuir los bienes y las cosas. Bueno, si la explosión, el trastorno explosivo intermitente o la emoción violenta se produce justamente como una reacción automática frente a un estímulo, donde no hay ningún tipo de racionalidad en el medio, es casi obvio que eso no da lugar a ningún tipo de preparación.
Sí. es algo completamente inesperado, es algo que la propia persona... Preparación significa tener los cuchillos a mano, eso. Inesperado quiere decir que en el momento que No, tiene... pero en este crimen tenía los cuchillos Claro, a mano. en el explosivo intermitente agarra lo que tiene en el momento. Sí. Es en la película, la persona que ya no resiste más, prefiere dejar el auto ahí tirado, chocar al de adelante, salir por los techos, digamos, algo irracional, ¿no es cierto?, pero desencadenado en ese mismo instante, no con una premeditación. Justamente creo que esos son los elementos desde el punto de vista jurídico que se tienen que evaluar, digamos, en el ámbito correspondiente, ¿no? Desde el punto de vista clínico no hay racionalidad. Cuando hay racionalidad o hay premeditación, obviamente eso no es un trastorno explosivo intermitente y puede también en ese sentido pegarse a esta psicopatía, al manejo, a la cuestión de encubrimiento, una serie de cosas que, bueno, siempre es muy controversial la figura de la emoción violenta, porque es poco comprobable su presencia y también su ausencia en algún punto, ¿no? Por eso es que hay que evaluar tanto... Es poco comprobable la presencia y la ausencia, las dos cosas. Sí, o sea, es difícil de demostrar. Es muy difícil de demostrar que exista y difícil de demostrar que no haya existido con total certeza. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos tener un momento en el cual se supere este umbral, lo que decías al principio, y que por lo tanto la descarga sea irracional y excesiva. Todos podemos tenerlo en alguna medida, por supuesto no en ese grado, ¿no es cierto? Pero sí hay una tendencia a la explosión, por decir así, que es universal. Lo que pasa es que acá, como te decía antes, el umbral es muy bajito. Es muy bajo. El umbral de intolerancia. Claro, es decir, a algo a veces muy menor ya se puede producir una reacción que no tiene ninguna correlación con el estímulo en sí. Bueno, Juan Manuel, realmente muy, pero muy interesante. Un tema que, bueno, va a dejar mucha tela para cortar. Muchas gracias por venir al programa. ¿Tenemos las vías de comunicación tuyas? ¿El email? Bueno, puede ser el de la fundación, info@fundacionicap. Fundación ICAP. ICAP es con doble C, ¿sí? .org.ar. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Estuvimos con el doctor Juan Manuel Bulacio. Bueno, ya nos vemos la semana que viene porque el tiempo pasó volando. Chau.